Hola, buenas. Vale, o sea, ya sé que no estáis acostumbrados a verme comenzar así los vídeos porque... Espera, ¿qué vídeos? Si mi canal está muerto. Vale, bromas aparte, no he empezado este vídeo así por capricho, sino porque quería darle un toque más personal, de tú a tú. Porque estamos celebrando algo, joder. No puedo decir palabrotas, que ahora está muy de moda eso de decir que esto es family friendly. En resumen, que mi canal hace un año dio un giro. Bueno, sí, vale, no fue justo hace un año, fue hace un año y una semana, pero es que no me he dado tiempo a tener preparado este vídeo para hace una semana. Es que no, soy humano, tengo vida y esta mierda no se edita sola. En fin, que debido a ciertas circunstancias de la vida, por fin me decidí a dejar atrás esta etapa de los gameplays para dedicarme a un contenido más elaborado e interesante. Y aquí estoy. Este cambio que he dicho se inició con un vídeo llamado 5 situaciones curiosas de los combates Pokémon, y hoy os traigo una especie de segunda parte a modo de aniversario. ¿Preparados? Yo creo que sí. Como ya sabréis muchos de los aquí presentes, los combates Pokémon son el motor de todo juego de la saga principal, y la combinación de todos los factores de los que disponemos en batalla abre un mundo de posibilidades en cuanto a lo que estrategia se refiere. Además, la inclusión de la séptima generación este último año ha aportado incluso más posibilidades al directorio con el que ya contábamos. Por esto mismo, hoy os traigo otras 5 situaciones curiosas de los combates Pokémon, porque la primera recopilación ya se quedaba algo corta. Sin más dilación, ¡comencemos! Si visteis la anterior parte de este vídeo, puede que recordéis el glitch de caída libre que ocurrió en quinta generación. En resumidas cuentas, se trataba de un bug de los combates dobles y triples en los que, si utilizabas caída libre y justo después gravedad, el objetivo del primer movimiento quedaría inutilizado para el resto de la batalla. Pues bien, a pesar de los esfuerzos que hizo Game Freak por arreglar todos estos fallos desde entonces, este movimiento no ha dejado de hacerle la púa en todos los juegos en los que ha hecho aparición. Pero vayamos por partes. Tanto en sexta como en séptima generación, si este movimiento era ejecutado en un combate con las animaciones de batalla desactivadas y el agresor se debilitaba o era cambiado por el efecto de un objeto o habilidad, el objetivo del ataque se volvía invisible. Esta característica no le otorgaba inmunidad, pero sí perduraba el efecto hasta que este cayese en combate o fuese relevado. Aparte de esto, únicamente en las entregas que tienen lugar en Alola puede darse otro caso bastante peculiar. Este ocurre cuando un Pokémon con pocos PS usa caída libre sobre un objetivo que se está protegiendo con barrera espinosa, debilitándose de esta manera. Esto hace que, a pesar de que al Pokémon atacante no le quede vida, se mantenga en el campo de batalla como si de un fantasma se tratase, es decir, sin barra de salud e incapaz de realizar acción alguna. Vale, todo eso de los nuevos juegos está muy bien para ir abriendo boca y tal, pero ¿qué tengo que decir respecto a mi amada tercera generación? Pues como ya sabrán los más curiosos, en los juegos de Hoenn contábamos con un glitch con el que podíamos tener a todos los Pokémon de nuestro equipo debilitados y no necesitar ir corriendo al centro Pokémon como quien no quiere la cosa. Para conseguirlo hacíamos uso de la valla grana, un ítem que volvía al objetivo más amistoso, pero a cambio se cobraba 10 EVs de sus PS. Pues bien, si este objeto era utilizado en un Pokémon que tuviese una cantidad de puntos de salud menor a la que le iban a quitar con el efecto secundario de la valla, el juego se bugueaba y contaba sus PS con valores extraños. A partir de aquí hay diferentes variantes del glitch. En el caso de que este Pokémon salga a combatir tal cual, tras recibir el fruto, al encajar un ataque de daño, el juego entra en un bucle de cálculos en los que gana y pierde salud sin parar. Por otra parte, si se le aplica al Pokémon un objeto curativo, sus PS se restablecen a 0, y nada más entrar en batalla y tratar de atacar cae debilitado sin remedio. No obstante, la variación que más interesante me ha parecido de Calle ha sido si lleva su huevo en el primer hueco del equipo, ya que este se le combatir en su forma eclosionada, pero con una paleta de colores errónea. El resto del enfrentamiento tampoco tiene nada de especial, porque el huevo actúa de forma normal, sin embargo no deja de ser llamativo tener un Wowfed que parece que se está desangrando. Piensa en la cara que se les quedaría a los ancianos de la guardería cuando viesen que les ha salido un Pokémon mutante. ¿Qué tal va el día, cariño? ¿Han aparecido de la nada muchos huevos? Lo de siempre, ciclistas moviéndose de izquierda a derecha sin parar, ilusos, ¿se creen que así aparecerán huevos más rápido? Si es que estos jóvenes de hoy en día... Ah, por cierto, mira esto. ¿Y ese huevo? Antes ha venido una entrenadora a decir que ya no podía hacerse cargo de él. Parecía algo asustado. ¡Oh, mira, cariño! ¡Ese huevo se está abriendo!
Aunque lleve años trabajando en esto, nunca me cansaré de ver el milagro de la vida. ¡Guau, Bofe! ¡Ah! ¿Pero qué coño es eso? Joder, Carlos, llama a la policía, llama a la policía. Continuando con el regreso a los orígenes, volvamos a la sobreexplotada primera generación. Sobreexplotada en el aspecto de los glitches, pero justo por haber tantos y tan diferentes, muchos de ellos han pasado desapercibidos y posiblemente ni los conozcáis. De momento vamos a destacar una situación algo específica cuyo efecto es también similar al previamente comentado bug de caída libre en quinta generación. ¿Otro más? Sí, otro más. Pongámonos que te encuentras en una batalla en la que tu enemigo usa hiperrayo. Tu Pokémon, que está muy fuerte, lo aguanta, y de una manera o de otra le congelas. Por cabrón. Al turno siguiente te da penica, porque sabes que en el fondo es buen zagal, y le usas niebla para curarle el estado. ¡Pero no! ¡Es una trampa! Tu rival ha quedado atrapado e incapaz de hacer nada hasta que le debilites a su Pokémon. ¿Qué os parece? A ver, ya sé que habiendo movimientos tan rotos en esta generación como atadura o giro fuego, nadie necesita esta estrategia tan rebuscada. Pero cuando os metéis en un vídeo llamado Otras 5 situaciones curiosas de los combates Pokémon, ¿qué esperabais encontraros? ¿Sabéis el movimiento sustituto, cuyo sprite en las primeras generaciones coincide con el de Raidon, y que posteriormente es cambiado por un extraño muñeco a partir de tercera generación? Pues es posible que, a priori, este diseño fuese pensado como un Pokémon independiente, o incluso una preevolución de Kangaskhan debido a su parecido con la cría de esta especie. Sin embargo, fueran las causas que fueran, finalmente acabó dándole vida a este movimiento. Con este rumor introducimos la siguiente curiosidad, porque de sustitutos va la cosa. Resulta que, en quinta generación, si un Pokémon cubierto por un sustituto cae debilitado por el daño de un casco dentado, la habilidad piel tosca o punta cero, el portador de ese objeto o habilidad pasará a tener el sustituto. O eso al menos parece, ya que ni perderá puntos de salud al recibirlo ni le cubrirá de golpes, por lo que podríamos catalogarlo como un error meramente gráfico. También ocurre algo similar en otra generación, pero para esto tenemos que salir un momento de los juegos principales de la franquicia y probar Pokémon Battle Revolution. ¿Habéis jugado alguna vez a este título? Diría que esperaba bastante más después de las grandes aventuras que nos proporcionaron Pokémon Colosseum y XD, pero no voy a negar que visualmente los combates son muy bonitos. Sobre todo si tenías un Arceus con el que reventar culos, eso sí era bonito. Bueno, vayamos al grano. Si en Battle Revolution tienes un Pokémon detrás de un sustituto y usas relevo, cambiándolo por un Arceus que porta una tabla elemental, este al salir será invisible. Podrá recibir daño como de costumbre, al igual que seguir reventando culos, pero ya no será tan bonito porque no le veremos. Y concluimos la lista con la que es probablemente la manera más estúpida de perder un Pokémon. Esto ocurre tanto en sexta como en séptima generación, y no recomiendo hacerlo en casa. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Acaso quieres que tu pobre Pokémon que no tiene la culpa de nada se suicide? Bueno, si insistes me dejaré de tanta intriga. Existe un fallo en estos juegos que, si le pasas a un Pokémon que no es tipo fantasma y tiene maldición, la habilidad mutatipo, al utilizar dicho movimiento no solo perderá la mitad de la vida correspondiente a su uso, sino que le restará un 25% de sus PS máximos cada turno, como si se hubiese maldecido a sí mismo. Por esto no quería contaros desde un principio este último truco, ya que así evitaremos que miles de Hitmores mueran en vano. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Sé que al final, entre unas cosas y otras, quizás he divagado más de la cuenta, y que mi humor a veces ya roza el límite de lo absurdo, pero quiero agradeceros el haber aguantado mis tonterías este último año. Bueno, vamos a ser sinceros, tampoco ha habido mucho que aguantar porque no es que haya subido muchísimos vídeos. No obstante, me hace muy feliz currarme tanto un vídeo de algo que me gusta, echarle horas al guión y a la edición, y después recibir una respuesta tan positiva por parte de vosotros. No os voy a pedir que deis like, aunque siempre estáis invitados a dejar uno si creéis que el vídeo se lo merece y tal. Sin embargo, sí que me gustaría que escribierais un comentario hablando del vídeo, de mi canal, de qué esperáis, alguna sugerencia o cualquier otra cosa que se os ocurra. Yo os leeré a todos encantado, y si el tiempo me lo permite, os responderé uno a uno. Poco más que decir, muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.